qué gusto que hayas aceptado nuestra invitación para estar en este espacio de Exprésala. Vamos a hacerte unas preguntas sobre el tema de la implementación de sentencias de derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, cuando estamos hablando de los derechos sociales, económicos y culturales, usualmente se ve como un problema a la hora de implementarlos, porque a diferencia de otros derechos tienen como un fuerte componente de obligaciones positivas, y entonces eso dificulta en muchas ocasiones su implementación. Por tu experiencia en el sistema interamericano, ¿qué tan sensible ves al sistema interamericano a la hora de proteger o de tutelar los derechos económicos, sociales y culturales? Bueno, el sistema está protegiendo derechos sociales por vía indirecta, o sea, por la vía de los derechos civiles y políticos. Sí. Y hay algunos casos interesantes, por ejemplo, sobre protección de derechos de pueblos indígenas, comunidades afroamericanas, pero me parece importante pensar el tema de la implementación en relación con la protección de derechos colectivos o de grupos que no se limitan solamente a los derechos sociales. Por ejemplo, hay bastante similitud entre los problemas de implementación en los casos, por ejemplo, colectivos de pueblos indígenas y los problemas de implementación de las decisiones en materia de superpoblación carcelaria. Entonces, creo que ahí hay un grupo de decisiones que tienen que ver con una suerte de litigio estructural en el sistema interamericano que presentan elementos comunes o dificultades comunes. Digamos, en estos casos, si uno quiere lograr que efectivamente se proteja un derecho de este tipo, ¿qué elementos tendría uno que buscar para que el derecho se proteja? Bueno, una primera cuestión que me parece importante: en muchos casos la sentencia judicial es el fin del proceso, ¿no? Sí. Ahí está es el momento decisivo. En estos casos colectivos vinculados, por ejemplo, a territorio indígena o comunidades, protección de propiedad colectiva de comunidades negras, o el tema carcelario, la decisión judicial es el principio de otro proceso, porque sí, hay que establecer un procedimiento de implementación. Y esto requiere jueces que tengan un rol activo y, en relación con los casos en el sistema interamericano, organizaciones locales, organizaciones sociales, pero también instancias gubernamentales que participen activamente en el proceso de implementación. Digamos, ¿tú pensarías que sería necesario que se adoptaran sistemas de implementación como lo pidió, por ejemplo, el CELS en la audiencia que tuvo con la Comisión Interamericana en el 2007? Sí, yo creo que es uno de los déficits del sistema, es que llegó al litigio estructural, a los litigios de derechos colectivos, sin reglas claras sobre un sistema de remedios y mecanismos claros de implementación. Se ha avanzado bastante en el sistema. Por ejemplo, recientemente la Corte Interamericana comenzó a implementar un mecanismo de audiencias de seguimiento. Es un sistema más flexible donde uno de los jueces de la Corte invita a las partes, al Estado y a los peticionarios, y muchas veces también a la Comisión, a discutir en qué medida se avanzó o no en los mecanismos de implementación, y le fija una serie de pautas que tienen que ser cumplidas en un determinado periodo de tiempo. Es bastante similar al mecanismo de implementación, por ejemplo, que usa la Corte Constitucional colombiana en la tutela de personas desplazadas. Sí. Es un sistema bastante flexible y permite, digamos, generar cierta presión también sobre los gobiernos, porque el gobierno se tiene que preparar para el día de la audiencia, tiene que mover la estructura gubernamental para tener algunas cosas hechas para el día de la audiencia, y al mismo tiempo permite que las organizaciones sociales presenten información a la Corte sobre los avances o no en los procesos de implementación. Las dificultades son muchas porque se trata de litigios complejos con sentencias que son complejas. Pensemos, sí, por ejemplo, la entrega de tierras a comunidades indígenas en Nicaragua o en Paraguay, o cambios estructurales en los sistemas carcelarios en Brasil o Argentina. Pero el sistema, creo que de a poco va construyendo reglas de implementación y entendiendo que estos casos tienen un procedimiento posterior a la sentencia que puede ser tan largo y tan complejo como el previo, la etapa de conocimiento previa a la decisión judicial. Bueno, digamos, esto que me estás contando es lo que viene después de que un juez efectivamente ha decidido tutelar unos derechos. Claro. Pero antes de eso, antes de que el juez lo decida tutelar, cuando va a hacer la sentencia, digamos, ¿qué características debería tener esa sentencia para que en la práctica de alguna manera se facilite un poquito más la implementación pues de lo que va a decir esa sentencia? Bueno, hay... es como una etapa... Sí, hay como una decisión, hay como una discusión en términos de qué debe decir esa sentencia. Si tiene que ser muy precisa
o si tiene que fijar mandatos generales que pueda después el juez ir ajustando durante el proceso de implementación. Sí. Hay una parte de la biblioteca que dice que tiene que ser lo más precisa y con una instrucción muy clara, y otra que dice no, es mejor sentencias que le fijen al Estado, por ejemplo, la necesidad de definir políticas, de definir programas, pero sin decirle la letra chica de esas políticas, de esos programas, y guardar un espacio para controlar en la etapa de supervisión. Yo soy partidario de esta segunda postura. Me parece que las sentencias tienen que obligar al Estado a definir programas, no desplazar a los órganos políticos y al gobierno en esa definición, y sí establecer mecanismos procedimentales claros. Por ejemplo, un mecanismo de audiencias, sistemas de información que funcionen, o sea, indicar que el gobierno, o a veces terceros imparciales, por ejemplo, los defensores públicos o universidades, presenten información sobre el avance o el no avance de las medidas fijadas por la Corte. Las obligaciones de información son claves para poder dar un seguimiento, una supervisión adecuada al proceso. Pero también me parece que desde la perspectiva del sistema internacional, contar siempre con aliados internos para hacerlo, ¿no? Y no está del todo claro cómo hace el sistema interamericano, la Corte Interamericana, para encontrar aliados en los países. En algunos casos ha convocado a defensores del pueblo, en otros casos ha nombrado peritos independientes a las partes para que le presenten informes. Creo que esto es algo que todavía se tiene que ajustar. El modelo de la Corte Constitucional colombiana es interesante porque muchas acciones de tutela, por ejemplo, ha incorporado información hasta de organismos internacionales con sede en Colombia o de universidades que han generado información pública que es relevante para medir los avances o retrocesos de la situación. Creo que es un modelo que podría ser incorporado también por el sistema interamericano. En tu respuesta tocaste un tema en el que me gustaría que profundizaras, y es el del papel que puede tener no solamente la sociedad civil, sino específicamente, el ámbito académico para ayudar a que las sentencias se puedan implementar con éxito. Claro. Creo que esto es un tema clave, porque muchas veces tener un actor imparcial que tenga capacidad técnica para generar información sobre situaciones generales que son claramente complejas. Por ejemplo, hay que pensar una evaluación de la situación de superpoblación en cárceles de un estado en Brasil, o los avances en el proceso de demarcación y titulación de un territorio indígena. O sea, son cuestiones que tienen una gran complejidad técnica y requieren información precisa, y muchas veces los tribunales no pueden quedarse solo con la información que le presenta el demandante o el demandado. Tienen que tener un tercero que les brinde esa información. Hay cortes o tribunales que tienen sus propios peritos y pueden generar su propia información, pero no lo tiene la Corte. La Corte se tiene que apoyar en actores que le provean esa información. Creo que el rol de las universidades es clave. Hay que pensar si tienen que ser universidades de los países en los que existe el conflicto, o pueden ser universidades de otros países, un sistema de peritajes de centros universitarios especializados en determinados temas que puedan hacer esos relevamientos y diagnósticos para la Corte. Muchas veces, en algunos casos, la Comisión Interamericana, como tercero, que no es ni los peticionarios ni el Estado, tiene la misión de relevar información y de presentarle a la Corte esa información. Por ejemplo, las medidas provisionales de Jiguamiandó y Curvaradó, la Corte le pidió a la Comisión que, en el marco de la implementación de las medidas, visitara la zona y le presentara un informe de situación sobre el avance de las medidas. Pero muchas veces la Comisión puede hacerlo y otras veces no puede hacerlo. Muchas veces hay conocimientos técnicos que tampoco tiene la Comisión. Entonces creo que el rol de las universidades puede ser clave como peritos expertos ante la Corte.